Estamos en vísperas de un periodo realmente importante, trascendente para el país, y entonces recurrimos al doctor Daniel Sapsay como para tener claros los conceptos respecto de lo que puede llegar a ocurrir sobre estos aspectos tan remanidos, tan conversados y que están generando absolutamente posturas distintas en lo que dicen que son opositores, pero que en última instancia sirve como elemento de discusión. Estamos hablando efectivamente de lo que se está hablando, valga la redundancia, respecto de la posible reelección en forma indefinida de la presidenta. Pero entonces vamos a hablar desde el punto de vista estrictamente jurídico de lo que puede llegar a ocurrir. Gracias por venir, Daniel. Un placer, como siempre. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿de qué estamos hablando? Bueno, eso solo sería posible con una reforma constitucional. Y me adelanto a decir que si la reforma constitucional tiene como objetivo simplemente asegurar la continuidad en el poder de una determinada persona, me niego rotundamente a que sea necesaria, que es uno de los puntos claves antes de una reforma, si es oportuna, la oportunidad y la necesidad. No se darían ninguno de los dos requisitos. Quiero agregarte otro concepto a esto para que el análisis sea completo, porque un alto miembro de la Corte es parlamentarista y está estudiando, ya hemos conversado respecto a eso. Ahora, todo el concepto lo tenés como para desarrollarlo. Sí, si se pasara a una forma de gobierno parlamentaria, voy a dar las diferencias fundamentales entre el presidencialismo, que es la forma de gobierno que nos rige, que fue tomada de la Constitución de Filadelfia de los Estados Unidos, respecto del sistema parlamentario. En un sistema presidencialista el Poder Ejecutivo es de una sola persona, unipersonal, y el presidente de la Nación es elegido por sufragio universal, igual que los legisladores miembros del Congreso. En un sistema parlamentario, en cambio, el Poder Ejecutivo es colegiado. Por empezar, las jefaturas están divididas en dos personas distintas. El jefe de Estado puede ser un presidente o un monarca, que tiene poderes meramente representativos, pero simbólicos y no reales. Pensemos en la reina de Inglaterra. Y, por otro lado, el jefe de gobierno o primer ministro, que está al frente de un órgano colegiado, que es el Consejo de Ministros o Gabinete. Ellos son una suerte de emanación del Parlamento. ¿Por qué? El Parlamento es el único que se elige por sufragio universal, y es este el que concede la confianza, con lo cual queda constituido un gobierno, que es el Poder Ejecutivo, a su vez integrado por los parlamentarios en uso de licencia mientras ejercen sus respectivos ministerios. Al mismo tiempo, los mandatos son flexibles. ¿Por qué? Porque tanto el Parlamento, a través del retiro de la confianza que se hace con el voto o moción de censura, puede hacer cesar al gabinete en su conjunto o a alguno de sus miembros. Pero al mismo tiempo el Ejecutivo también puede disolver al Parlamento. En ambos casos, es como barajar y dar de nuevo, se llaman nuevamente elecciones para empezar de nuevo con todo el proceso que va a culminar con un nuevo gobierno. Elección de parlamentarios y luego la necesidad de contar con un gabinete de ministros y un primer ministro que tenga la confianza del Parlamento. En el sistema presidencialista, como bien sabemos, todo esto no existe. Los mandatos son rígidos, se elige por tanto tiempo, dura tanto tiempo, salvo juicio político, que es algo absolutamente por demás improbable de que se produzca por la dificultad de llevarlo a cabo y tiene otra concepción, el mal desempeño. En el caso de la moción de censura es meramente un problema de mayorías y un tema de naturaleza política. Y además, los poderes tienen una separación, por lo menos en teoría, lo más fuerte posible, cosa que en el parlamentarismo es mucho más fluida. La colaboración, como dice uno de los grandes constitucionalistas, Duverger, habla de colaboración de poderes en el parlamentarismo, por ese sistema particular, y en cambio de separación de poderes en el presidencialismo. Estas son las grandes diferencias, por eso en el parlamentarismo no hay dificultades en cuanto a reelecciones. ¿Por qué? Porque como están estos controles, no existen, y además el Ejecutivo es colegiado, no existen los elementos que desaconsejan las reelecciones ilimitadas en el sistema presidencialista, porque llevan a la posibilidad de hegemonismos. Todo esto en teoría. Si vamos a los casos concretos nos encontramos con grandes sorpresas. Ahora bien, no sea que en el proyecto que pasa por las manos del doctor Zaffaroni
Lo que se está pensando más bien es un sistema a la francesa, un semipresidencialismo. En el semipresidencialismo, que fue en gran parte ideado por De Gaulle, dada la ingobernabilidad de Francia durante las tercera y cuarta repúblicas, el presidente de la nación es elegido también por sufragio universal, comparte el Ejecutivo con un Consejo de Ministros y un Primer Ministro, pero mantiene importantísimos poderes propios. Si no, pensemos en Francia, cuando se habla de la autoridad de Francia, en quién uno piensa, en su presidente, Sarkozy. La mayoría no deben ni saber quién es el primer ministro. A diferencia de Alemania, con su sistema parlamentario, nadie debe saber, muy pocos, quién es el presidente, pero saben muy bien que la canciller, la primer ministro, es Angela Merkel. Con lo cual, si trasladamos ese sistema a los hábitos argentinos, con un poder judicial tan débil, con un legislativo tan poco separado del ejecutivo, es de pensar que va a ser una prolongación de lo que ya existe hoy, con la supuesta atenuación del presidencialismo, que se iba a llevar a cabo gracias a la reforma del 94, la inclusión del jefe de gabinete de ministros, el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, y que sin embargo a 16 años de esa reforma, podemos decir sin titubeos, que hoy el hegemonismo presidencial goza tal vez aún de más buena salud de la que tenía antes de la reforma. Después de esta brillante explicación, vamos a los hechos y a la práctica. Vos dijiste, esto es teórico. Claro. En la práctica, te pregunto, ¿por qué se inclinaría o por qué tendencia se inclinaría el partido oficialista, dada esta connotación de que para hacer la modificación de la Constitución, para la reelección, tiene que haber elección de electores, tiene que haber mayoría en las cámaras. Muy calificada. Exactamente. 2/3 de miembros de cada una de ellas. Teóricamente no lo lograría. 171 diputados y 48 senadores. Correcto. Le falta mucho para lo que hoy vemos que sería aún con un excelente resultado el 23 de octubre. Entonces, en función de todo esto, no es desacertado a lo mejor pensar que se inclinarían por esto que estamos hablando. Está todo tan cambiado. Desde ya, además yo te diría que para poder aconsejar cuál podría ser un mejor sistema en cada lugar, hay que analizar la cultura política de ese lugar. Y en el parlamentarismo hay un rasgo fundamental. Todo parlamentarismo se asienta sobre un sistema de partidos muy bien estructurado. Creo que es todo lo contrario de lo que tenemos acá. ¿Cómo vamos a poder sustentar un parlamentarismo en una suerte de simulacros de partidos políticos, si me permitís el término, y un movimiento nacional, entre comillas, que en realidad es una suerte de federación de distintas personalidades que van intercambiándose en función de lo que ocurre dentro de lo gelatinoso que es toda la política argentina? Entonces, ¿cómo hacemos para asir un parlamentarismo en semejante magma? Si me permitís el término de geología. Es que la idiosincrasia del pueblo argentino es muy particular. Frente a este panorama que estamos pintando desde el punto de vista estrictamente teórico, porque esto en la práctica a lo mejor puede ser cambiante, pero desde el punto de vista teórico, teniendo en cuenta que se ríen de los aspectos constitucionales, ¿qué puede llegar a pasar en general con el Poder Judicial respecto de todo este esquema? Si ya hemos visto determinadas posiciones que son cambiantes por presiones especiales. Bueno, el Poder Judicial, y yo de alguna manera lo adelantaba, está viviendo uno de los periodos de mayor amenaza a su independencia, si no lo ha perdido, en cantidad de decisiones, de circunstancias que vivimos. Por ejemplo, el episodio Pollo Sobrero da de por sí solo para hacer una suerte de perfil de la relación ejecutivo-judicial que realmente es por demás preocupante. Es decir, una detención que se hace antes del fin de semana sin contar con mínimas pruebas y sin haberlo indagado previamente. Un juez que después nos enteramos que lo que está haciendo es buena letra para ver si puede ser camarista, porque estaría bien posicionado, tiene buenos amigos en los operadores kirchneristas que operan en el Consejo de la Magistratura. Bueno, esto ya es hoy. Pensemos en cambio, frente a una jueza que respeto enormemente, la doctora Sarmiento, ¿qué le pasó cuando tomó una decisión que para mí es un precedente en materia de independencia judicial en el tema de la utilización de reservas y la remoción de Redrado cuando era presidente del Banco Central, sin cumplir las más mínimas exigencias de la Carta Orgánica, que es una ley de la Nación, para llevar a cabo esa decisión?
dictó la cautelar y ¿qué es lo que le pasó después? Estuvo amenazada hasta su vida. Lo que hicieron con su padre es una cosa vergonzosa. Todo eso quedó escurrido. Y es una mujer, en cambio, que hoy en día se encuentra muy mal vista y cuando puedan le van a hacer una zancadilla. Las amenazas al juez Carbone con el tema de ley de medios. Es decir, aquellos jueces que se comportan como tales, que son independientes y que obran conforme a derecho y a su conciencia, son perseguidos. Te saco de tu esquema. Mario Kestelboim, Bueno, defensor general de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, lo de Mario Kestelboim es surrealista. Si para ser un poco menos dramáticos, ya es para una novela de Asturias o de García Márquez. Expliquemos que es Mario Kestelboim designó él per se a Gallardo, que es A su adjunto. Claro. Sin tener facultades, designa a Gallardo, que es juez en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad, pero la motivación por la cual lo hace es inconcebible. Es decir, él dice algo así como que considera que es la persona adecuada para poder hacer frente a tiempos en los cuales el gobierno de la ciudad está criminalizando la pobreza y la protesta social. ¿Por qué digo que es increíble? Porque lo que tiene que existir en todo miembro del Poder Judicial, el defensor de la ciudad y su adjunto lo son, lo dice expresamente la Constitución de la ciudad, es la equidistancia, la ecuanimidad, el equilibrio y la no situación de favoritismo frente a una determinada posición. Acá la mayoría de decisiones van a poder ser básicamente impugnadas, porque ya se ha prejuzgado. Es decir, ya se ha tomado una posición respecto de cuál va a ser la actitud del gobierno de la ciudad frente a cantidad de cuestiones donde los defensores deben actuar. Eso, independientemente de lo que pensemos del gobierno de la ciudad, son dos cosas distintas. Y el segundo punto, y ahí cae otro órgano de la ciudad, el Consejo de Magistratura, que me ha dado mucha tristeza, por mayoría, porque por suerte hubo algunos miembros que no lo siguieron, pese a que el doctor Gallardo está siendo procesado, tiene un procesamiento firme, y que la Constitución de la ciudad dice que no puede ser nombrado ningún funcionario público si ha sido objeto de un procesamiento, artículo 57 clarísimo. Sin embargo, lo han designado y el Consejo de la Magistratura ha confirmado esta designación. Algunos dijeron que no es para jueces, es para otro tipo de funcionarios. Parece una broma realmente. Entonces, esto es muy triste porque siempre yo defendí mucho la justicia de la ciudad. Se formó con concursos que tuvieron en su momento transparencia, con jurados de gente de enorme prestigio. Muchos de sus miembros son verdaderamente personalidades del derecho y desgraciadamente esto se está ensuciando en este momento, porque estamos viendo un manejo absolutamente politizado y en un incumplimiento abierto a lo que las normas establecen. Esto es increíble. Se llama Daniel Sapsay, es uno de los constitucionalistas más importantes del país y por supuesto las cosas que están ocurriendo le duelen mucho como hombre y como jurista. Gracias por venir, Daniel. Gracias a vos, un placer.